preguntad, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, preguntad todo lo que necesitéis y interrumpirme todas las veces que haga falta, ¿vale? Que no hay ningún problema. Bueno, esta charla, por decirlo de alguna manera, va principalmente enfocada pues, a preparar una oposición para los agentes medioambientales del Estado. El objetivo es claro, sacarse una plaza. Seréis tropecientos para presentaros pues, a la oposición. Hay 156 plazas, lo importante es que seáis uno de esos 156. Y para eso, pues las academias, y esta, que está un poquito especializada en temas forestales principalmente, va con ironía, pues os plantean pues, una serie de formatos de estudio, formatos de clases, formatos de ejercicios para al final, pues a lo largo del tiempo, ir preparándoos de cara a que pues, podáis sacaros la plaza y tengáis todo pues, un poquito organizado, estandarizado y que lo tengáis todo accesible, ¿vale? Lo primero, pues bueno, entender un poquito a qué os estáis presentando. Al final, lo que os vais a encontrar es que estáis dentro de una oposición, un concurso de a ver quién saca mejor nota y que básicamente es para ser pues, un agente medioambiental del Estado. ¿Qué implica esto? Bueno, pues va a implicar principalmente tres grandes cosas. Una parte de policía administrativa, no vamos a ser como un guardia civil, pero casi. Una parte de apoyo técnico, porque aunque no seamos técnicos puros, sí que hacemos ayudas a los ingenieros, a los arquitectos, a los diferentes entes que tienen ya formación en el medio natural y que al final pues están haciendo labores totalmente técnicas. Y también vais a tener una parte de educación, ¿vale? La policía, básicamente, los principales puntos de vigilancia, de control, de zonas de monte, de zona de costas, cetáceos, diferentes animales, plantas, zonas protegidas. Todo eso va a ser una de vuestras grandes funciones, que al final consiste básicamente en vigilar, controlar y establecer seguridad en esos entornos. ¿Cómo? Pues a través del cumplimiento de las leyes. Por eso os las tenéis que saber en la oposición. La parte del apoyo técnico, básicamente, a través de las inspecciones y los diferentes informes técnicos sobre esas inspecciones que hacéis. De cara a, pues oye, a lo mejor el técnico correspondiente no se puede acercar a comprobar cómo están, me lo voy a inventar, las instalaciones de un puerto, ¿vale? Pero vosotros sí. Y en el cumplimiento de esa policía administrativa tenéis facultades que os permite acceder a puertos, estar allí, hacer informes, tomar pruebas, etcétera. Lo último es, por decirlo de alguna manera, la parte social, ¿vale? Es la parte educativa, que es donde vais a tener el asesoramiento a los ciudadanos, la cara al público, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y al final todo eso se ligan, esas tres grandes pilares, conformando lo que sois, pues, como agente, ¿de acuerdo? Son vuestros tres grandes formatos: técnico, policía y asesorar al ciudadano, ¿vale? Son las tres grandes funciones que cumpliréis. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que lógicamente es un trabajo. Como todo trabajo hay que saber en qué consiste, pero también hay que saber qué condiciones tenemos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener un sistema laboral bastante bueno en comparación con lo que puede haber por otros lados. Vais a estar en un nivel C1 dentro de esto, bueno, el grupo C1 dentro de esto en el nivel 16, ¿vale? Una categoría funcional de la administración que, en cuanto a salario, equivale aproximadamente a unos 1.800 euros al mes, brutos, ¿vale? Que quitarle las deducciones de impuestos en 14 pagas, por supuesto, y a lo cual hay que hacerle incrementos. ¿De qué? De destino, de peligrosidad, de nocturnidades, de antigüedades, todo lo que sea a mayores va a incrementar ese sueldo, ¿vale? Taber va a tener una, un favorecimiento, digámoslo así, horario. Lo normal son 37,5 horas. No obstante, dependiendo de dónde los encontréis, cómo os movilicéis y demás, hay sitios en los cuales estáis a 35 horas. Con lo cual, de lunes a viernes, principalmente de mañanas, vais a tener todos el horario especificado. ¿Que hace falta turnos extra? ¿Que hace falta quedarse un fin de semana? ¿Que hace falta condiciones especiales? Va aparte. Son suplementos, ¿vale? Que incrementan el sueldo, pero que no se contabilizan en las jornadas normales y que inicialmente no tendríais por qué hacerlos. Tendríais que aceptar previamente. Y además vais a tener un trabajo que conjuga el estar en un despacho y el estar en el medio natural, ¿vale? Las dos se van a unir. ¿Por qué? Porque lo que hacéis en el medio natural tiene un enlace a dentro de la parte administrativa.
implica que todo lo que hagáis en campo va a tener una posible repercusión en llegar al final, al principio de vuestra jornada, sentaros en un ordenador y decir, venga, pa, y escribo el informe correspondiente, las diligencias correspondientes, la sanción que le correspondiera a este que he cogido infragante haciendo una cosa que no debía, lo que corresponda, ¿vale? Punto importante. Todo esto implica, al sacaros la oposición, que sois funcionarios de carrera. El funcionario de por sí ya tiene muchas ventajas, ya las conoceréis muchos, ¿vale? Pero todo eso se suma pues a esa condición que vais a tener de trabajo y sobre todo, si os gusta, es una cosa fantástica, porque vais a trabajar haciendo algo que os llama la atención, que os gusta, de lo cual no os vais a aburrir y por muchas, con perdón, putadas que os hagan, porque en todos los trabajos hay algún tipo de putadita, van a ser putadas que asumís, porque las podéis llevar adelante, porque no vais a tener ningún tipo de problema en asumirlo, ¿vale? Por otro lado, tenéis que entender también que estáis opositando una oposición del Estado. No estáis en una comunidad autónoma específicamente. Vais a optar a un nivel estatal y por lo tanto la movilidad nacional está garantizada. Os puede tocar, ustedes pueden mover a diferentes zonas. Contra más nota, más podéis elegir dónde os queréis quedar. ¿Vale? Pero tenéis que contar con eso, con que os vais a mover. Para bien o para mal. Tenéis que entender eso, ¿vale? Normalmente suele ser para bien. Y normalmente los agentes medioambientales del Estado van ligados a administraciones concretas, como son pues, los organismos de cuenca, costas o diferentes entes que están en las diferentes comunidades autónomas. Con lo cual no quiere decir que vais a estar en todo el territorio nacional de por vida. Podéis quedaros en determinadas localizaciones que os gusten, que os apetezcan y donde podéis hacer esta función laboral. Y que lógicamente, si tenéis condicionantes adecuados, podéis escalar a puestos superiores, ¿vale? Con lo cual el C1 no es un punto fijo, es el inicio. De ahí podéis subir, quedaros o lo que consideréis. ¿Qué más cositas tenéis que entender? Bueno, pues que al final esto es una estrategia. La oposición está destinada al Estado, al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, ¿vale? Y que implica pues una derivación, como ya hemos visto, a todo el territorio nacional. También implica otras cositas importantes, y es que estáis en una oposición de carácter puro, ¿vale? Vais a estar en un proceso en turno libre, ¿vale? Donde os enfrentáis a un examen. 1, 2, 5, 27 exámenes, ¿vale? Vais a tener un examen escrito y unas pequeñas pruebas físicas. No es nada del otro mundo que no se pueda sacar adelante, ¿vale? Y que podéis sacar sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo crítico de todo esto que veis aquí? Lo crítico es que tenéis que organizaros. Y es lo que falla en la gran mayoría de los opositores. No se saben organizar. O se organizan y no llegan. O se organizan, pero luego la transmisión a la realidad no la consiguen hacer. Con lo cual tienen un problema de, sí, en mi cabeza estaba muy bien, pero en la vida real no funciona. Eso es lo que la academia os da, la organización, ¿vale? Es el primer gran punto que vais a tener en las academias. Y es que vais a tener un formato de estudio ya organizado, ya preestablecido, en el cual no tenéis que pensar qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Es, este día, esta semana, este mes, me toca esto. Me centro en esto. Y ya está. Además de eso, tenéis más ventajas, ¿vale? Vais a tener pues, las clases, el apoyo, el Moodle, la plataforma, vais a tener un montón de cosas que os ayuda a todo eso, que eso ahora lo vemos, ¿vale? Pero hay que entender que estas oposiciones tenéis que enfocarlas a un punto estratégico. No es, me presento y a ver qué pasa. No, es, me presento y marco mi estrategia a cómo voy a enfrentarme a todo esto. Para eso, tenéis que entender que nuestra oposición, ya nos metemos con lo que es la nuestra, la que está saliendo ahora mismo, son 156 plazas, ¿vale? Por estrategias, por formatos de trabajo, por todo lo que ya conocemos, sabemos que lo ideal es hacer una preparación relativamente larga, unos 8 meses, ¿vale? ¿Todo eso para qué? Para que os saquéis la plaza, ¿vale? Al final, todo esto no es más que un sistema organizado, preestablecido, donde tenéis todo accesible y a la mano para que podáis estudiar. Y os despreocupéis de hoy me toca esto, mañana me toca aquello, tengo que verme esto, espera, que me tengo que organizar para prepararme para un supuesto, no, espera, que me tengo que organizar las físicas. Olvídate. Esa parte es la que la academia asume. Y es la que os lo da mascadito para que podáis decir, vale, me dedico a leer, estudiar, subrayar y aprender. Ya está.
Eso es lo que ganáis con las academias, ¿vale? ¿Qué va a implicar esta oposición aparte de este formato? Bueno, va a implicar básicamente que cumpláis una serie de requisitos, que imagino que todos los cumplís. Nacionalidad española o europea, ¿vale? Asimilable. Edad, ¿vale? Tener la mayoría de edad y poder acceder a esto. Todos tenéis más de 16, dudo que haya problemas. Títulos, bachillerato o cualquier formato técnico de FP, os vale cualquiera. Prácticamente todo el mundo la tiene, con lo cual no hay mucho problema. Y no hay ningún tipo de condición específica más que nos sume extras. Condición crítica, no tener un expediente que nos quite de estar en una posición, que básicamente implicaría que un juez os ha dicho, oye, vosotros no podéis ser funcionario en vuestra vida. Cosa que tampoco creo que haya problema en este sentido. ¿Qué va a implicar todo esto? Bueno, va a implicar que, teniendo en cuenta cuándo ha salido la convocatoria, calculando más o menos nosotros con la experiencia que ya llevamos, quiere decirse que más o menos para diciembre o enero del 2027 saldrá más o menos la convocatoria. Siempre decimos, más o menos. ¿Por qué? Porque es una posición de la Administración, depende de múltiples factores. Entre otros, la voluntad política. Como haya elecciones y demás, aceleran. Si las elecciones pasan, aminoran el ritmo. Entonces, siempre puede haber ligeras variaciones. Pero lo ideal es que os preparéis para que en 8 meses tengáis todo aprendido. Porque si es más tarde, no pasa nada. Y si es antes, pues dependiendo cuándo sea, se puede apretar el ritmo o no. ¿Vale? Pero por lo menos que ya tendráis una organización de cara a preparar la oposición. En este sentido, también tenéis que contar y saber en qué va a consistir todo esto. Va a consistir básicamente en 3 fases, ¿vale? La primera, que es quizá la más dura y es la que seguramente elimine al 80% de la competencia, que es el ejercicio, ¿vale? El ejercicio escrito, donde vais a tener 2 exámenes en uno, un tipo test y unos supuestos. Ahí vais a tener 2 horas para hacer todo el examen, ¿vale? Hay que buscar una estrategia para que os dé tiempo a hacer las dos cosas. Y hay que buscar una estrategia para el tipo test y una estrategia para el supuesto práctico. Eso os lo da la academia, ¿vale? Nosotros ya hemos preparado a mucha gente y eso os lo damos nosotros, os decimos las principales técnicas. Lógicamente es cosa vuestra implantarlas, ¿vale? Pero nosotros os damos todas las herramientas que podamos. Lógicamente es de carácter eliminatorio y sí o sí hay que aprobar con un 5. Lo ideal no es que saquéis un 5, lo ideal es que saquéis más nota. ¿Por qué? Porque contra más nota tengáis, más podéis elegir. ¿Vale? Dentro de la oferta que haya, el que tiene el primero en nota es el que elige el primero. Tendrá todo a su disposición. El 156, que va a ser el último en nota, lo que quede. ¿Vale? Con lo cual, contra más nota, siempre va a ser mejor. Después de pasar ese primer ejercicio, se convoca tal día, vais al examen, lo hacéis, periodo de alegaciones, pasa periodo de alegaciones, notas definitivas. Ta, ta, ta. Ya sabéis si habéis pasado o no habéis pasado. Llega el segundo examen. ¿Qué es el segundo examen? Un examen de actitud física. Es decir, un supuesto físico en el cual tenéis que hacer X ejercicios. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, pues relativamente fácil. 4 kilómetros en pista de atletismo. Salís en parado. Básicamente, de pie, quietos, ¡pum! Y empecéis a correr. No tiene más. ¿Vale? Los supuestos físicos se preparan también. No creáis que esto con empezar a salir a correr un mes antes lo vais a sacar. Tururú, ¿vale? 4 kilómetros en una pista de atletismo hay que hacerlos. Una pista de atletismo es dura. Implica que entrenéis. Implica pues que un día, por lo menos cada semana, y eso es lo minimísimo que deberíais de hacer, salgáis a correr a una pista. No me vale carretera. No me vale campo. Iros a una pista, que seguro que hay alguna cerca de vosotros en la cual podéis ir. ¿Vale? No podéis. Buscaros una cosa que sea más difícil que una pista de atletismo. ¿Vale? Punto crítico. Es un pasa, no pasa. Aquí no hay nota. Aquí es, lo haces en tiempo, estás dentro. No lo haces en tiempo, estás fuera. Y el que lo hace en tiempo, me da igual que se ajuste a un segundo antes del límite o se ajuste 10 minutos antes del límite. Va a ser un pasas. Ya está. Con lo cual, vuestro objetivo va a ser que si tenéis que hacerlo en X minutos, pues le restéis 1 o 2 minutos y lo hagáis en ese tiempo. ¿Para qué? Para ir sobre seguro. Porque el día del examen hay nervios, puede llover, puede ser un calor horrible, con lo cual tenéis que ir preparados para posibles imprevistos. Las marcas, en hombres, 25 minutos.
¿vale? 4 kilómetros en 25 minutos. Es un ritmo relativamente suave, se puede conseguir, ¿vale? No es algo que, oh, no he entrenado en mi vida, no lo voy a lograr. No. Con que empieces a entrenar 4 o 5 meses antes, seguramente lo saques, no tienes problema. En el caso de las mujeres, 30 minutos, tenéis 5 minutos de más, ¿vale? Llego en el minuto 29, 59 segundos, 59 milésimas, estás dentro, no hay ningún problema. Y vale tanto como el que ha llegado hace 20 minutos. No tengáis preocupación por eso, ¿vale? Se puede sacar. Vais al examen físico. Salen los aptos, no aptos. Periodo de alegaciones. Salen listas definitivas. Oye, estoy dentro. He sacado mi primer ejercicio, he sacado mi segundo ejercicio. ¿Qué va a pasar? Que en función de esas notas que hemos sacado en el primer ejercicio, ¿vale? 50% tipo test, 50% supuesto práctico, ambos tengo que tener en ambos ejercicios un 5 mínimo, tengo mi nota. Con eso apareceré en las listas en una posición y con esa nota entro a la oposición, ¿vale? Entro dentro. ¿Aquí acaba la cosa? No, aquí no acaba la cosa. El último hito que tenéis que conseguir, y esto ya no depende de academias porque ya estáis dentro, ¿vale? Es el curso selectivo. El curso selectivo no es más que una formación específica que se os hace como agentes medioambientales. ¿De qué? De todas las estrategias, sistemas internos que se utilizan. Cómo utilizar los sistemas de radio, qué protocolos tenéis, cómo hacer intervenciones en determinados sistemas, dónde tenéis que llevar muestras, cómo tenéis que establecer el sistema de trabajo dentro de vuestra zona. Eso, ¿vale? No va a ser una parte de, venga, me tengo que volver a estudiar todas las leyes. No, algo tendré que estudiar, pero mínimo, ¿vale? El curso selectivo dura hasta 3 meses. Y se dice hasta 3. ¿Por qué? Porque puede ser que lo hagan en 1,5 o que lo hagan en 3. ¿Vale? El máximo va a ser 3. ¿Y qué pasa? Pues que dais una parte teórica y una parte práctica. Oye, me estudio el protocolo de actuación, me lo invento, en caso de incendio, y después, en un ejercicio práctico sobre el terreno, hago un simulacro de incendio. Ya está. ¿Qué pasa al final de ese curso selectivo? Que de nuevo te dan un apto o no apto. En el caso de apto, ya está. Ya has completado todo tu formación, todo tu sistema y vas a ser funcionario de carrera. Podrán tardar más o menos en nombrarte como tal, pero vas a ser ya funcionario de carrera, porque ya has aprobado todo lo que tenías que aprobar y por lo tanto ya vas a ser funcionario. ¿De acuerdo? Con eso acaba vuestra oposición y con eso ya estáis dentro de la plaza. ¿Vale? Más cositas. El ejercicio 1. Dos partes, teoría y práctica. ¿Vale? Parte teórica, 55 preguntas. ¿Vale? Valoración de 0, 50 puntos. Aquí lo que implica es que al menos tenéis que sacar un 50%. Es decir, de esas 55 preguntas hay que aprobar la mitad. Así de simple. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí es donde juega la parte de la academia un factor crítico. ¿Por qué? Porque os tenéis que estudiar un temario, que es lo que os damos nosotros. ¿Cómo os lo damos? Formato texto y con clases que vamos a ir dando, ¿vale? Directo, algunas las daré yo, otras las dará otro personal que también trabaja con nosotros y que al final pues os forma. Clases dinámicas, clases donde lógicamente pues intentamos que participéis. Decir, venga, esto es lo que tenéis que estudiar. ¿Qué pasa si cambia esta condición? ¿Qué pasa si os encontráis con esta situación? ¿Cómo aplicamos la normativa? ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Eso es lo que dan las suposiciones, ¿vale? Parte B, el desarrollo, ¿vale? 15 preguntas, ¿vale? Donde tenéis que escribir, aquí ya no es multirespuesta, tenemos que escribir algo, ¿vale? Y donde, con unos temas específicos, ¿vale? Dentro de la oposición vais a ver que tenéis temario general, temario específico. El temario general es relativamente corto, el temario específico mucho más grande. El supuesto B va sobre el temario específico. El primero solamente sirve para el tipo test, ¿vale? ¿Qué pasa? Sobre ese os van a hacer preguntas. Si va usted por una playa y se encuentra una foca enredada en una red y la red está unida a un barco de pesca, pero no hay nadie porque el barco ha sido abandonado, ¿cómo hace usted y qué criterios debería seguir? ¿A quién debería multar? Si es que hay que multar a alguien. Ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Cómo afrontáis este tipo de condiciones? Valoración, lo mismo, de 0 a 50 puntos y hay que sacar al menos la mitad. El A y el B hay que sacar al menos un 5 y la media de las dos te da tu nota media, ¿vale? Pero ambos hay que aprobarlos. No vale con el A sacar un 8 y en el B saco un 2. No, ¿vale? Ambos tienen que tener un mínimo de 5.
Punto crítico. Hay una condición concreta en el tipo test y son las penalizaciones, ¿vale? Penalizaciones de 1/4 por error, es decir, por cada pregunta fallada, ¿vale? Me van a quitar 1/4 de pregunta. Es decir, 4 preguntas falladas me resta un acierto. Sencillo. ¿Eso qué implica? Que en el tipo test tenéis que afrontarlo de una manera importante, tenéis que afrontarlo de una manera pensada, donde tenéis que saber trucos de los tipo test, tenéis que saber cómo se hacen los tipo test, si son una vuelta, si son 5, si son 27, si dejo preguntas en blanco, si no las dejo, si puedo permitirme hacer una cosa u otra. Son estrategias de examen, eso también os iremos contando cosas, ¿vale? Al final, todo esto implica básicamente que tengáis un concepto claro, ¿vale? Y sepáis cómo funciona todo esto. Parece que es mucho, no lo es tanto. Vosotros dedicaos a estudiar, que para el resto ya está la academia y ya os formamos en ello, ¿vale? Lo importante de todo esto es que os quedéis con que las academias no solamente es, toma, te doy el temario y ya está. No, te doy el temario, te lo explico, te doy acceso a todos los supuestos, te doy acceso a condiciones concretas para que practiques y te ayudo. Si tienes una duda, me preguntas, que para eso estamos, ¿vale? Ese es el formato de la academia, por lo menos de la nuestra, ¿vale? ¿Para qué? Para que os sea fácil. Nuestro objetivo es que os sea fácil y que aprobéis. Ya está, ¿vale? Más cositas. Esa parte práctica, ¿qué puede implicar? Bueno, pues puede implicar que os ponga, por ejemplo, esta foto, que os digan que hay 3 puntos y que en función de estos 3 puntos, pues hay X condiciones. En la zona A, pues que tengo una estación depuradora de aguas residuales. En la zona C, que tengo una zona de una toma de abastecimiento para un municipio X. Y en la zona E, pues que tengo una zona de tipo pista a 104 metros del cauce. Bueno, pues en función de eso, ¿qué pasa? Porque me pueden preguntar lo que yo quiera. ¿Qué pasa aquí? Que hay que entender una cosa importante. Y es que cuando os enfrentéis al supuesto práctico, no os van a preguntar por un tema. Os van a preguntar por cómo se interligan todas las normativas. Con lo cual, estudiar está muy bien, pero también, y eso desde la academia os metemos un poquito de chicha, tenéis que aprender a ligar esta ley, con esta otra y con este supuesto. Y la conjunción de todo es lo que os permite entender. Las oposiciones hay que estudiar. No os vamos a decir que no. ¿Hay que aprenderse cosas de memoria? Por supuesto que sí. Pero si conseguís entender y ligar una normativa con otra y cómo se juntan y cómo van las dos cogiditas de la mano, es cuando tenéis el aprobado prácticamente en la mano. Porque ya sabéis cómo funciona. Porque básicamente estáis haciendo, sin ser agente, lo que hace un agente, que básicamente es interpretar. ¿Vale? No es una ley, es el conjunto de todas en un punto concreto en el cual hay que aplicarlas. Y hay que saber cuál está por encima, cuál está por debajo, cuál aplica, cuál no, y en qué condiciones te voy a aplicar una u otra. ¿Vale? Parece difícil, no lo es. ¿Vale? Simplemente hay que aplicarlo. Y para eso estamos nosotros. Al final, ese supuesto desemboca en esto. Oye, pues tengo la EDAR, ¿vale? Las estaciones depuradoras de aguas residuales implican un vertido. En función de la cantidad, pueden necesitar de una serie de cánones o no, o autorizaciones, o concesiones, condiciones concretas. Hay que saber todo eso. Oye, en la zona del abastecimiento, de la toma de agua, pues oye, pues a lo mejor si meto una bomba de mucha potencia o de poca potencia, o si ha pasado X tiempo desde que se hizo la autorización o la concesión o el requerimiento X, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Todo esto es lo que nosotros os explicamos, ¿vale? La idea clave, está muy bien que memoricéis, pero si yo memorizo A, B, C y D y me preguntan por la G, estoy vendido. El punto aquí es, me sé A, B, C y D y sé que de entre la A y la D sale la G. Ese es el punto crítico. Y eso es lo que os da el aprobado, sobre todo en el supuesto. El tipo test es relativamente fácil. En cuanto os habéis leído los temarios y habéis estudiado un poquito, las cosas suenan. Y encima los tipo test es, la respuesta está en estas 4. Es simplemente decir, vale, esta es una trampa, esta es otra trampa, esta es falsa y esta es la buena. Eso va a ser el tipo test, con las técnicas de examen, con el estudio. La parte B es la complicada, ¿vale?
porque es la que tenemos que ya interiorizar conceptos e interpretar. Y para eso sirven los 8 meses y el que os demos la matraca, ¿vale? Más cositas. La parte física. La parte física, como os he dicho, no vale con que un mes antes me ponga a entrenar. Hombre, si eres un atleta que ha corrido toda la vida, pues a lo mejor sí. Pero para el resto de los humanos, pues no. ¿Vale? Nos cuesta correr, nos cuesta hacer determinados ejercicios y sobre todo cuando hay que llegar en unas marcas concretas. ¿Qué implica esto? Implica que os recomendamos y os establecemos un pequeño plan. No somos entrenadores personales, no pretendemos serlo, pero por lo menos unas principales pautas de tienes que intentar llegar a esto, utiliza estas herramientas, haz este tipo de cosas, eso sí que os los podemos decir, ¿vale? Lógicamente depende de vosotros. De poco me sirve a mí deciros, venga, tienes que correr más cuando tienes una pierna rota. No, todo depende de cada uno, ¿vale? Depende de nosotros. Lo ideal es entreno, fuerzo un pelín, pero no lo suficiente como para romperme, ¿vale? Es mejor ir poquito a poco que ir fuerte, en 3 meses lograrlo y el cuarto, romperme, porque la he cagado, ¿vale? ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica empezar suave, empezar a coger fondo, empezar a hacer determinadas carreras más o menos largas, después empezar a coger un poquito de velocidad, de ritmo, ir aumentando la intensidad. ¿Para qué? Para que al final del proceso yo llegue con mis metas. Oye, lo tengo que hacer en 25 y a mí me salen 20. Chapó. Vas más que perfecto. Lo tengo que hacer en 25, voy en 24. Bien, no te confíes, va bien. Lo tengo que hacer en 25 y voy en 25. No está perdido. Puedes sacarlo. Eso sí, los últimos 100 metros aprieta como si no hubiera un mañana, como si tuvieras detrás tuyo un tiburón que te quiere comer. Igual, no pasa absolutamente nada. Lo vas a lograr. Lo tengo que hacer en 25 y tardo 30. Pues lo tienes difícil. A lo mejor te sale, pero es difícil. La diferencia entre todo eso es esto que veis aquí, entrenar. Que os guiemos un pelín y pongáis de vuestra parte. Si conseguís eso, normalmente las oposiciones se sacan. ¿Vale? ¿Cómo organizamos nosotros todo esto? Bueno, pues nosotros organizamos todo esto de una manera sencilla. Y es que a lo largo de estos 8 meses programamos cómo vamos a hacer las cosas. Básicamente os vamos a ir dando temarios generales y temarios específicos. Como veis, poco a poco van aumentando los específicos con el paso del tiempo y disminuyendo los generales. También algunas veces van aumentando en dificultad algunos temarios respecto a otros. Y intentamos organizar las cosas de tal manera que veáis en qué puntos liga el tema del mes 1 con el tema del mes 6, para que veáis conexiones, que son lo que al final os interesa de cara al objetivo de lograr el supuesto B. ¿Vale? Luego tenéis los simulacros. Los simulacros es, os ponemos un examen, sin presión. ¿Por qué? Porque es para ver en qué nivel nos encontramos. ¿Que te sale bien? Genial, sigue así. ¿Que te sale mal? Tienes que apretar en las 4 cosas que has fallado. El resto vas bien. Aprieta en eso. ¿Vale? El formato no es machacaros. El formato no es manteneros constantemente pendientes. No. Nosotros os damos unas herramientas y vosotros las podéis utilizar. Es cosa vuestra. Normalmente quien las utiliza, aprueba. ¿Vale? Y al final, todo esto implica pues, que tengáis una serie de clases. Las clases son como estáis viendo aquí ahora. Abrimos una plataforma para que haya una reunión, ponemos una presentación, vamos contando todo el temario, todas las condiciones concretas que da ese temario, preguntáis, opináis, vamos diciendo cosas y seguimos adelante poco a poco. Además de todo esto, vais a tener integrados, más o menos al mes, un par de ejercicios prácticos. ¿Para qué? Para que desde el mes 1 ya vayáis viendo cómo se van haciendo determinados ejercicios, qué es lo que me voy a encontrar y que no os venga de nuevas. Lógicamente, habrá partes que sean difíciles y habrá partes que sean fáciles. Las fáciles, genial. Las difíciles, esa es la que tienes que estudiar, la que tienes que repasar. Y para eso sirven los simulacros y los supuestos, para que veáis cómo se hace, cómo los afronto, porque tenéis un tiempo, ¿vale? Si no, sería todo relativamente fácil, y cómo me enfrento a mí mismo. Porque cuando vais a un supuesto, el gran problema sois cada uno de vosotros. Me da tiempo, no me da tiempo, me lo sé, quiero escribir más, quiero escribir menos, esto va de esta manera, hoy ahora me expreso mal.
Eso es lo que corregimos con los supuestos y eso es lo que corregimos con los simulacros. ¿Vale? Y al final lo que pretendemos es integrarlos a lo largo de todos los meses para que sea un efecto acumulativo. Y poco a poco vayáis viendo, esto lo he fallado, esto lo voy mejorando, esto voy cambiando, oye, tengo que estar atento a esto otro. Y os vamos dando pautas de cómo estudiar. El examen se estudia así, el temario se estudia así, intentar utilizar este sistema o este otro sistema. Pequeños consejos que vamos integrando para que podáis ir aprendiendo a lo largo de lo que es todo el proceso, ¿vale? En sí, ¿cómo vamos a organizarlo todo? Bueno, pues vais a tener un bloque por meses. Mes uno, constitución, parte de costas. Mes 2, temas de organización administrativa, la segunda parte de costas. Mes 3, derecho administrativo, tercera parte de costas, ¿vale? Costas no es solamente la ley de costas, es todo lo que va ligado a esa normativa de costas, ¿vale? Mes 4, procedimientos administrativos, potestades sancionadoras, potestades administrativas y la primera parte del dominio público hidráulico. Y en la última fase, donde ya están los últimos 4 meses, mes quinto, donde vamos la parte del personal y continuamos con la parte de las aguas, ¿vale? Ya no es lo que es la parte de la ley de aguas, sino todo el tema de vertidos, sanciones, concesiones, infraestructuras. El mes 6 con toda la parte de transparencia y montes, sistemas de información geográfica, legislación concreta, ley de montes, temas de la Red Natura 2000, temas de figuras de espacios naturales protegidos. El mes 7 con temarios concretos, ¿vale? Fijaos que aquí ya no se da nada del general, solamente nos centramos en determinadas cosas concretas de, del aspecto específico, donde vemos todo el tema del patrimonio natural, los convenios internacionales, temas de furtivismo, la ley de agentes medioambientales estatal, que es algo nuevo que ha salido, y en el último mes, ¿vale? Que es ya el sprint final, donde nos metemos a tope con simulacros, con tipos test, con sobre todo solución de dudas, ejercicios, ¿vale? Con el objetivo que os he dicho al principio, que los dos bloques del primer examen estén aprobados, para que podáis pasar, ¿vale? Lo ideal, contra más nota mejor, ¿vale? Porque es lo que os da a permitir tener acceso a lo que queréis, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que yo os he contado, la academia es un aliado, un ayudante. Os damos experiencia, os damos el enfoque práctico de cómo afrontar, de cómo organizaros, de cómo tenéis que hacerlo. Os hacemos el formato telepresencial, es decir, un formato en el cual no podemos tocaros, porque no podemos movilizarnos a todo el territorio nacional, pero las tecnologías están para esto. Y al final es una forma de, oye, no estamos en una clase con las ventanas abiertas, pero estamos en el ordenador, cada uno en nuestra casa, y oye, podemos ir viendo cómo se organiza todo esto, daros las clases, daros soluciones. Os damos, por supuesto, textos actualizados de la normativa, lo que os tenéis que estudiar, y luego tenéis un procedimiento de evaluación continua a través de los supuestos, los exámenes, algunas preguntas que os vamos haciendo también en las clases y el tema de que vais pagando según vamos avanzando. Como veis, la academia no os ha pedido, oye, 2.000 euros de golpe. No, esta cuota de entrada y después pagáis cada mes esto. Fácil. Con lo cual tenéis facilidad para poder ir afrontando los pagos correspondientes del curso. ¿Vale? Lo dicho, nuestro objetivo no es agobiaros, es intentar ayudar, ¿vale? Nos gusta hacer este tipo de cosas, aunque vivamos de ello, pero la idea es ayudaros, ¿vale? ¿Cuánto es esto? Que al final también es un punto importante. Tenéis una matrícula de 110 euros y luego 110 euros al mes. La matrícula se devuelve en el mes 8, ¿vale? Lo ideal es que, lógicamente, tú estés todos los meses, por lo cual, el último mes, oye, voy a pagar 110, me vas a devolver la matrícula, pues ya está, saldado, por ejemplo. ¿Y todo esto qué va a implicar? Pues cuatro grandes pilares. Tener el temario completo, tener las clases, tener supuestos y tener los test para que vayáis probando. Lógicamente, eso del banco va ligado a que tenéis un banco en la plataforma para que podáis ir haciendo pues exámenes a vuestro ritmo, repetirlos, buscar más preguntas, hacer consultas, hablar entre vosotros y que al final va a ir desarrollado a qué?
a tener una plaza, que es lo que al final queremos que consigáis, ¿vale? Con esto acabamos lo que es la presentación. Así que contadme dudas, contadme preguntas y qué es lo que me tenéis que decir. Segundo examen desde que sale el primero. Depende. Como os he dicho, las oposiciones dependen de la circunstancia que haya. Cuando hay elecciones, cuando hay alguna cosa que liga con los agentes medioambientales, va muy rápido. Y a lo mejor en 15 días te sacan la convocatoria para que dentro de un mes tengas la siguiente prueba, ¿vale? Hay otras veces que no, que por X razones lo atrasan. Entonces depende un poco. Lo normal es que tú haces el primer examen, ya sales con ciertas sensaciones, hay un periodo de alegaciones, que suele ser de 15 días, ¿vale? Una semana, 15 días. Todo eso está prefijado, ¿vale? Va por normativo. Después de ese periodo de alegaciones, se contestan y salen las notas, ¿vale? Esas notas son ya las finales. Sabéis si estáis dentro o estáis fuera. Y con eso ya convocan el siguiente examen. Normalmente convocan los exámenes con mínimo un mes de antelación. Con lo cual, lo ideal es que una vez que hayáis hecho, os habéis presentado al primer examen, en torno a un mes y medio, 2 meses y medio, hay más o menos ese margen, ¿vale? Hay veces que se alarga, puede ser que sea más. ¿Qué es lo que pasa? Fijaos que en la presentación nos hemos puesto que tanto la parte física como la parte teórica va a 8 meses. ¿Por qué? Porque lo ideal es que en el momento en el cual vosotros os vayáis a presentar al primer examen ya tengáis todo visto, ¿vale? Así de simple. Os voy contestando por partes, aunque vayáis escribiendo todo. O sea, eh, listo, mira. Vale. El primer 2 horas, examen sí. nosotros presuponemos que va a ser aproximadamente para diciembre-enero. Presuponemos. No estamos en la cabeza de la administración, por desgracia. Ojalá os pudiéramos decir tal día exacto. Pero más o menos presuponemos que para diciembre-enero, ¿vale? Eh, las 2 horas que tenéis en el primer examen, que es la parte A más la parte B, son para la parte A y para la parte B. 2 horas en total. Las tenéis que distribuir para que os dé tiempo a hacer las dos cosas. ¿Da tiempo? Sí, no hay ningún problema. Mirad, Amador os lo pone específicamente que en caso de que salga grupo y demás, que lo estamos formando ahora, empezamos en junio, ¿vale? Con lo cual, pues dentro de cabe, pues, tenéis 15 días todavía pues, para ver si os cuadra, si no os cuadra, preguntar lo que necesitéis y demás. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que queráis aportar o decir? No es que sea en diferente época. Una cosa es cuando te convocan, que es que te sale el anuncio del examen, y otra cosa es cuando tú tienes la fecha del examen. Los exámenes en las oposiciones son diferentes, o sea, no se dice tal día, no. Te sale una nota en la cual te convoca, ¿vale? El Estado te dice, hoy te publico que tal día sale el examen. Entonces, digámoslo así, tú ya sabes con X tiempo de antelación, mínimo, 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 siempre es un mes, ¿vale? Por normativa, suelen dar un poco más. Tienes ese margen de tiempo. Entonces, con eso te da tiempo a empezar con todo esto, ¿vale? De aquí, ¿qué pasa? Son 8 meses, ¿vale? De formación. Si empezamos en junio es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, ¿vale? Es decir, en enero ya estaría acabando el curso, ya tendréis todo en la cabeza. ¿De cara a qué?
de cara a que en diciembre, enero salga la publicación de cuándo va a ser el examen y tengáis todavía un mes o un mes y medio o 2 meses de margen mínimo para seguir repasando, seguir estudiando y poder presentaros. ¿Vale? ¿Da tiempo a verlo? Sí, da tiempo a verlo. No tengáis miedo por eso. Va a dar tiempo perfectamente a verlo. ¿De acuerdo? Nos ha pasado en algunas convocatorias que cuando salían exámenes y demás, se adelantaban. Y a lo mejor no daba tiempo en nosotros en los 8 meses a cubrir todo. O en los 10 meses que teníamos de formación en otros cursos, no daba tiempo. Lo que hacíamos era acelerar. Hablábamos con vosotros, por supuesto, antes, con el grupo completo, y en función de eso decíamos, vale, pues en vez de daros, lo invento, una clase a la semana, aumentamos a 3. ¿Para qué? Para que al aumentar el ritmo sí que dé tiempo. Y entonces reconfiguramos el organigrama para que podáis verlo todo. En casos muy extremos, en los cuales es imposible reorganizar, lo que hacemos es decir, vale, estos temas que son súper críticos, que sabemos que sí o sí van a preguntar cosas importantes de ellos, los damos. El resto no da tiempo, ¿vale? Pero eso ya sería una reorganización en extremo, ¿vale? Nos ha pasado una vez en los 5 años que yo llevo aquí dando clases, con lo cual es raro, muy raro, ¿vale? Pero para que lo sepáis. Las clases idealmente las organizamos en función del grupo. Normalmente siempre os preguntamos un poco cuáles son vuestras necesidades. Siempre solemos hacerlas por las tardes, ¿vale? Y normalmente siempre en martes y miércoles. No obstante, siempre tenemos un cierto margen de flexibilidad, ¿vale? Depende un poquito de cómo estemos y de cómo sea el grupo, pues podemos organizar más hacia un lado o hacia otro. Lógicamente, si sois 50, uno quiere por la mañana y el resto quieren por la tarde, pues nos vamos a la mayoría, ¿vale? No obstante, las clases se graban, con lo cual las podéis ver en diferido. Podéis preguntarnos. Tenéis la plataforma para tener el foro de dudas, para hacer consultas, preguntarnos a los profesores, preguntar a Amador. O sea, tenéis facilidad para contactar con nosotros y que os intentemos solucionar las dudas lo que podamos. Las clases no solamente es, hoy toca el tema uno y doy el tema uno y veis el tema uno. Es el tema uno. ¿Qué dudas tenéis? Oye, es que me ha surgido una duda de la parte de, me lo invento, costas, pero no lo vemos hasta dentro de un mes. No pasa nada, pregúntala. Te la intentamos solucionar. ¿Vale? Vale. Si estáis burrando en dos y queréis verla grabada, no hay ningún problema. La vais a tener en la plataforma, con lo cual las podéis ver sin ningún tipo de complicación. ¿Vale? ¿Cuántas horas de estudio? ¿Cuántas necesitas? Siempre las soléis preguntar, oye, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle? Todo el que le puedas dedicar está bien. Si le puedes dedicar una hora, una hora. Si le puedes dedicar cinco, cinco. Si le puedes dedicar 10, 10. Todas las que le dediques, perfecto. ¿De qué depende? Depende de cómo estudies tú. Cada uno tenemos una forma de estudiar. A mí me gusta estudiar con música, con ruido, con la tele encendida. Hay gente que necesita estudiar en pleno silencio. ¿Eso qué pasa? Que más o menos vais a tener una configuración de tal manera que cuando os pongáis a estudiar tenéis que tener unas condiciones que vosotros conocéis, porque vosotros ya habéis estado estudiando en colegios y demás, y ya sabéis cómo es vuestro cuerpo, vuestra cabeza y qué necesitáis para estudiar. Silencio, ruido, que os corra el aire o lo que sea. Bueno, tenéis que propiciar tener esas condiciones de estudio, ¿vale? Con esas condiciones buenas, los estudios científicos lo que dicen es que en torno a 45 minutos, una hora es lo que es efectivo. Después tienes que hacer un pequeño descanso. Y después, si quieres, meterte más tiempo. En general, no siempre es así. ¿Eso qué implica? Que tenéis que dedicarle todo lo que podáis. Que le dediquéis una, que sea una efectiva. Hay gente que se ha sacado oposiciones como esta y más complicadas dedicándole una hora al día. Pero esa hora al día era efectiva al 100%. Y se la han sacado. Si otro puede, vosotros también. ¿Vale? Ahí es buena técnica de estudio,
saber organizar los apuntes, saber organizar el estudio y saber a qué vais a presentaros. Por eso os insistimos tanto en que veáis cómo es el examen, qué tenéis que pensar, que no solamente es el temario y que también tenéis que saber ligar una cosa con la otra, ¿vale? No es esta ley, es esta ley con este condicionante y esta otra ley que también aplica. Y entonces ya se forma un batiburrillo. Y ahí es donde tenéis que encontrar el sentido, ¿vale? Por eso os enfoco tanto a que conozcáis el cómo es la cosa, cómo es el formato de examen, cómo es el temario y que los supuestos no es el tema uno, es el tema uno más el 5 más el 17 más el apartado B del 48. Y todo eso se conjuga en una situación real, ¿vale? Más cosas. Pues si no tenéis más dudas, con esto inicialmente acabaríamos la charla. Tenéis los correos, tenéis el contacto de Amador, con lo cual cualquier cosita, preguntarla sin miedo, ¿vale? Nosotros encantados de intentar solucionarlo y a partir de que saquemos grupo, pues os iremos avisando. Este a la vez que Agentes de Andalucía, sí se puede estudiar a la vez. A ver, va a haber X temario que va a coincidir, con lo cual, pues es una cosa común que los dos los puedes llevar. Organízate bien para que no mezcles una cosa con otra, ¿vale? Porque a lo mejor la parte de costas la necesitas para esta oposición, pero no para el de agente de Andalucía, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo, no es que sea así, ¿vale? Pero es un ejemplo. Entonces, organízate para que sepas diferenciar uno de otro. Dos cuadernos, uno rojo y uno azul. Y sabes que uno es para una cosa y otro es para otra. Cuando te pongas con el rojo, sabes que es para X. Cuando te pongas con el azul, sabes que es para Y. Y ya está. ¿Vale? ¿Compatible? Sí. Yo mismo me está estudiando dos oposiciones a la vez y me he presentado las dos oposiciones a la vez. No hay ningún problema. ¿Vale? Poderlo, lo puedes afrontar. Valórate, que es la parte importante, qué tiempo tienes. Si de verdad tienes tiempo físico para prepararte las dos. Y aguante. Las oposiciones desgastan, ¿vale? Porque es una carrera de fondo, no es un sprint. Pues chicos, con esto acabamos. Como os he dicho, cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición.